Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, bienvenidos a su clase de español. Hoy, martes 24 de noviembre del 2020, continuamos con el proyecto de los refranes, pero estaremos abordando el tema de los adjetivos y los adverbios para describir. Los adjetivos y los adverbios te van a ayudar para hacer descripciones en la narración de los refranes, para que tu narración quede más nutrida, sea más descriptiva y tenga más detalles de los lugares, de los personajes que tú estás utilizando en esa historia donde estás aplicando el refrán. Para ello es importante recordar qué son los adjetivos y qué son los adverbios. Tal vez no sean nuevos para ti porque el ciclo pasado, en tercer año, ya los viste. Seguramente recordarás que en proyectos del año pasado trabajaste las palabras que usamos para describir algún objeto, lugar o persona. Estas palabras nos permiten ser más específicos cuando estamos refiriéndonos a algo o a alguien. Los adjetivos nos ayudan a descripciones de objetos, lugares o personas. No es lo mismo decir Laura vive en su casa que decir Laura vive en su casa color rojo con azul. Todos los colores son adjetivos. ¿Ya descubriste el tema que vamos a trabajar? Muy bien, nuestro tema son los adjetivos, como lo hemos venido diciendo. Son palabras que califican o describen, mencionan cualidades, defectos y características. Si es bonito, feo, grande, pequeño, hermoso, rayado, rugoso, bueno, malo, chiquito, grande, gordito, alto, todas estas palabras son adjetivos. Ahora veamos un poco más acerca de los adverbios. Los adverbios son palabras que modifican al verbo. Siempre van a estar antes o después de un verbo, chicos, porque lo modifican. Acuérdense que los verbos indican acciones y nos ayudan a precisar la acción o modifican al adjetivo. También puede estar antes o después de un adjetivo para especificar aún más las características o cualidades, ya sea de personas, objetos, animales. No es lo mismo escribir Lupita corre rápido que decir Lupita corre extremadamente rápido. Este adverbio extremadamente tiene una clasificación que ahorita les voy a presentar. Y si se fijan, este adverbio aparece después de un verbo porque viene a modificarlo o especificarlo. El verbo en este caso es corre y te dice cómo corre extremadamente rápido. Rápido es un adjetivo. Aquí se cumple la doble funcionalidad. Está después de un verbo, pero también antes de un adjetivo. Puede modificar tanto al verbo como al adjetivo. Y para ello tenemos la clasificación de los adverbios de cantidad, tiempo, lugar y modo. Entre los de cantidad mencionamos mucho, poco, más, algo, bastante, menos, muy, demasiado, extremadamente, entre otros. Entre los de tiempo se pueden hacer mención de siempre, nunca, mañana, jamás, después, hoy, ayer y luego. Entre los adverbios de lugar encontramos aquí, allí, encima, debajo, dentro, fuera, cerca, lejos y otros más. En los adverbios de modo se encuentran despacio, lento, deprisa, así, mal, bien, serenamente, rápidamente, fácilmente, y es muy fácil ubicarlos de modo con la terminación mente. Hay más clasificaciones, como te habrás dado cuenta, no se mencionaron, pero entre estas son las más comunes y usuales. En la actividad nos pide primeramente que revisemos los dos cuadros cafés que están en la página 55 de tu libro de español CEP, la cual contiene dos textos, uno donde se manejan adjetivos y adverbios y en el otro no.
Vamos a darle un vistazo. Bien, vamos a leer el primer cuadro. La historia se llama Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Había una vez un hombre solitario y gruñón que se molestaba por las alegres y escandalosas tradiciones que festivamente conservaban los habitantes de aquella pequeña población. Un día el hombre, exageradamente molesto, tomó sus pertenencias y rápidamente decidió mudarse a algún lejano lugar. Si se fijan, encontramos unas palabras que se encuentran un poco con letra ligada, manuscrita, y hacen referencia a algunos adverbios y adjetivos. Se los estoy señalando para que sean más visibles. Pero vean que en la siguiente historia es la misma, pero vamos a leerla. Dice, ahora lean el mismo texto sin las palabras antes resaltadas. Vamos a ver qué tal se escucha. Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Había una vez un hombre que se molestaba por las tradiciones que conservaban los habitantes de aquella población. Un día, el hombre molesto tomó sus pertenencias y decidió mudarse a algún lugar. ¿Ustedes creen que suene igual? ¿Ustedes creen que tenga muchos detalles o más detalles que el primero? Nos está diciendo cómo es el hombre. Nos están diciendo cómo eran las tradiciones. Nos están diciendo la cantidad de población que había en ese pueblo. Nos está diciendo de qué forma decidió mudarse el hombre. Nos están diciendo en dónde se ubicaba el lugar. ¿Verdad que no? Creo que al segundo texto le faltan muchos detalles. No nos dice ni cómo es el hombre, ni cómo es el lugar, ni tiene detalles. Entonces nos regresaremos a las preguntas de reflexión. Dice, ¿cómo cambia el sentido del relato? Si se fijan, en el primer relato, esas palabras resaltadas lo hacen más específico, tanto a los personajes como al ambiente, porque podemos entender la historia con más detalle. Nos dice muy bien cómo sucede. ¿Se siente la misma emoción al leer? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que no. ¿Y cuál para ustedes se escucha mejor? ¿El que tiene más detalles o el que tiene menos detalles? Es más emocionante el primero, considero yo, porque nos hace imaginarnos toda la historia. Provoca que las personas que lo están leyendo se vayan imaginando todo lo que sucede en la historia, tanto los lugares como los personajes. Ahora nos piden que las palabras que subrayamos de color amarillo los clasifiquemos en un cuadro separando cuáles son adjetivos y cuáles son adverbios. Tenemos la palabra solitario, gruñón, alegres, escandalosas, festivamente, pequeña, exageradamente, rápidamente y lejano. Entre los adjetivos encontramos a solitario, gruñón, alegre, escandalosas, pequeña y lejano. Todas ellas nos están describiendo un lugar o un personaje en este caso. Los adverbios, entre los adverbios encontramos festivamente, exageradamente y rápidamente. Nos están describiendo acciones en este caso.
Muy bien. La última actividad asignada nos indica que reescribamos el texto original al pueblo que fueres, haz lo que vieres, de la página 55 de tu libro español CEP, pero que cambiemos los adjetivos y los adverbios por otros que no modifiquen, o sea, que no cambien el sentido del texto. Es decir, vamos a buscar, por decirlo, adverbios y adjetivos sinónimos para decir lo mismo pero de otra forma. Ayúdenme a realizarlo. Dice, había una vez un hombre solitario. Podemos cambiar la palabra solitario por callado. Y gruñón, un sinónimo de gruñón también puede ser malhumorado o enojón, que se molestaba por vamos a cambiar las palabras alegres por animadas. Por las animadas, y en lugar de escandalosas, ¿qué podemos poner? Alborotadas tradiciones. Que festivamente, en lugar de festivamente, podremos poner felizmente. Que felizmente conservaban los habitantes de aquella, en lugar de pequeña, un sinónimo de pequeña, diminuta población. Un día el hombre exageradamente, algo para decir exageradamente, un sinónimo, terriblemente molesto, tomó sus pertenencias y rápidamente, para cambiar la palabra rápidamente, podremos poner sin demoras, decidió mudarse a algún, para cambiar lejano por remoto lugar. Y el texto quedaría de la siguiente manera: había una vez un hombre callado y malhumorado que se molestaba por las animadas y alborotadas tradiciones que felizmente conservaban los habitantes de aquella diminuta población. Un día, el hombre, terriblemente molesto, tomó sus pertenencias y sin demoras decidió mudarse a algún remoto lugar. Bien, hasta aquí el tema de los adjetivos y los adverbios. Te invito a que cuando realices la narración de tu refrán, utilices adverbios y adjetivos para ser más específico y descriptivo en cuanto al ambiente, el lugar, los objetos y los personajes que emplees en tu narración. Hasta luego.